Hola, bienvenidos a la Cátedra de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes. De esta manera hacemos un encuentro formal para comenzar el dictado de la materia en este formato virtual. Mi nombre es Álvaro Bergenreder, los voy a estar acompañando justamente en el dictado, en el cursado virtual de la asignatura. Ustedes ya deben haber recibido un mail de parte nuestra para que se puedan matricular acá en el aula virtual, dentro de la Cátedra de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes. Cada comisión tiene una clave de acceso particular, de manera de que se puedan matricular al aula virtual y a su vez automáticamente pertenecer al grupo de su comisión respectiva. Una vez que estén matriculados, van a poder observar el contenido del aula virtual. Ese contenido está dividido en dos secciones, como les habíamos comentado también en el mail. La parte de teoría, van a ver todos los apuntes con los que vamos a trabajar durante el año. En particular, el que ustedes deberían comenzar a leer durante esta semana que pasó es este de compiladores. Después de este video van a ver un video resumen referido al tema de compiladores. Y la parte de práctica, van a encontrar otra sección en la práctica del lenguaje C, donde van a tener un apunte resumen del lenguaje, una presentación en PowerPoint, resaltando los aspectos más importantes también del lenguaje, y esta guía práctica, que es la que vamos a ir utilizando durante el cuatrimestre, para que ustedes puedan ir haciendo ejercicios y poniendo en práctica el uso del lenguaje. El uso que le vamos a dar al lenguaje C dentro de la asignatura es un lenguaje orientado a los conceptos teóricos de la materia, buscando desarrollar y aprender la sintaxis y semántica de los lenguajes en general, y usamos al lenguaje C para el desarrollo de esos conceptos. ¿Cómo vamos a trabajar? Con el concepto de aula invertida, es decir, nosotros los notificamos de las tareas o de las actividades o la lectura del material que tienen que hacer durante la semana, y ustedes tratan de hacer esos avances, esas lecturas, esos desarrollos, y a la semana siguiente haremos videos resúmenes resaltando los conceptos más importantes que queremos que ustedes vayan asimilando y aprendiendo, tanto de teoría como de práctica. Para ello van a encontrar estas dos secciones: actividades virtuales de práctica y actividades virtuales de teoría. Entonces, en cada semana, así como tienen publicada la de la semana pasada, van a ir teniendo actividades. Esta semana va a aparecer la actividad de práctica, la 02, así como una actividad virtual de teoría, también va a aparecer la actividad de teoría 02. La 1 fue la que les publicamos la semana pasada. Y así semanalmente van a tener actividades de práctica y de teoría, que van a consistir en lectura de apuntes, en videos publicados explicando los conceptos, y en la ejercitación en la práctica propiamente dicha de parte de ustedes. Las dudas y consultas, más allá de la lectura de los materiales y el apoyo por medio de los videos que nosotros les vamos a ir dando explicándoles los temas, las van a poder canalizar en esta nueva sección, que es de foros. Hay un foro de consultas de la parte práctica del lenguaje C y consultas sobre la teoría. Dentro de estos foros, ustedes van a poder volcar las dudas o preguntas que tengan, de manera de que la pregunta que ustedes hagan le pueda servir a algún compañero de ustedes que también tenga la misma duda. Y la respuesta nuestra se sociabiliza y se comparte entre todos. Entonces, preguntas y respuestas van quedando disponibles para todos los que estén cursando la materia. Bueno, respecto del lenguaje C, ustedes lo que tenían que hacer era bajarse del Codeblox. Ese es el editor o el IDE, entorno de desarrollo integrado, que vamos a usar. Algunos me preguntaron si pueden usar otro. Sí, pueden usar otros. Este es el que está instalado en los laboratorios de la facultad, por eso se lo sugerimos. Cualquier otro que ustedes quieran usar es válido. Hay un Dev C++, que es equivalente al Dev Pascal que ustedes usaban el año pasado, y otros más. Como sugerencia les decimos que
usen esto. Entran a la página oficial de CodeBlocks, en la parte de descargas, tienen que entrar a la versión binaria, ejecutable, no el código fuente del CodeBlocks. Si entran a esta parte, elijan de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Normalmente va a ser Windows, alguna de estas versiones, y en particular de todo este listado elijan el que tiene MinGW. Esta versión que tiene MinGW es el que tiene incluido internamente el compilador. Si se descargan el CodeBlocks pero sin el compilador, o sea el traductor del código fuente a un ejecutable, no lo van a poder utilizar. Bueno, una vez que lo descargan, con esto ya está, ustedes van a tener un acceso directo de este tipo y una visión general del CodeBlock como lo están viendo acá. Nosotros no vamos a trabajar con proyectos, como decíamos en el video anterior, siempre vamos a trabajar con un único archivo, .c a la vez, que lo van a habilitar como archivo nuevo. ¿Sí? No trabajen con proyectos porque no es el uso que le vamos a dar al lenguaje. El lenguaje C que vamos a dar es un lenguaje resumido, simplificado, y que lo vamos a utilizar relacionado con la teoría, o sea, para poder aplicar los conceptos de teoría, de sintaxis. Lo que buscamos es que ustedes aprendan la sintaxis y semántica del lenguaje, con un set de instrucciones y de funciones acotado a lo que le demos. El lenguaje C es uno de los lenguajes, sino el más utilizado del mundo, y hay un montón de librerías disponibles. Bueno, vamos a trabajar con un conjunto acotado y reducido de instrucciones y de funciones aplicadas a la teoría. Entonces, deben haber visto en la presentación, esta presentación que acá tengo abierta, la estructura general del lenguaje C. Tiene directivas al preprocesador y declaraciones globales. ¿Eso qué significa? Bueno, las directivas al preprocesador, acá lo que voy a hacer con la doble barra es un comentario. Estas son las directivas al preprocesador. Es la vinculación o la inclusión con la palabra reservada include, numeral include, de una serie de archivos de cabecera que nos habilita el uso de funciones. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Por ejemplo, la primera función que van a necesitar es la stdio.h. ¿Eso qué significa? Bueno, que acá adentro tengo un enlace a ciertas funciones que me van a permitir la entrada y salida de datos desde mi programa. O sea, esto es estándar input-output. Porque C tiene un conjunto de palabras reservadas muy acotadas. Tiene, no sé, el if, tiene el while, tiene el int, tiene el float. Bueno, son determinadas, el return, y así no muchas palabras reservadas. A pesar de tener un conjunto acotado de palabras reservadas, se basa mucho en el uso de funciones. Funciones que ya están preprogramadas, como en este caso, las que están incluidas acá adentro, que nos van a permitir ingresar y mostrar datos. Estas funciones las que ustedes van a leer para la próxima semana, después les indico bien a través del aula virtual, como segunda actividad. Y después va a haber otras librerías que por ahora no la vamos a usar, pero no vamos a usar muchas más, que van a ser una que se llama ctype, que es para manipular caracteres, o sea, variables cuyo tipo de datos sean los caracteres, y otra librería que se llama string. Bueno, como su nombre lo indica, ustedes van a deducir que hay una serie de funciones que nos van a permitir trabajar o manipular string. Por ahora, las librerías de ctype y de string no las vamos a usar, pero en breve ya las van a empezar a utilizar. Como no las vamos a usar, podemos hacer un comentario multilínea, que es con la barra asterisco, asterisco barra. Esta doble barra es para hacer comentarios de línea simple. Fíjense que acá no tiene este mismo formato en colores porque todavía no grabamos. Lo primero que tienen que hacer cuando están trabajando con un programa fuente, que es la idea que estamos construyendo acá, es grabarlo. Elijan un lugar, se van acomodando todos sus programitas en carpetas
correspondientes, y lo que tenemos que darle es un nombre. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, primera clase, y el punto C. Lo guardan, y una vez que está guardado, fíjense que ya cambia el color. A los comentarios los pone en gris, y a estas sentencias ya las pone en verde. Segundo bloque de sentencias, como lo teníamos acá, tienen ahí en el apunte, se llaman declaraciones globales. Bueno, acá es una cuestión importante. Declaraciones globales, vamos a poner acá como comentario, no son variables globales, son declaraciones. ¿Y qué vamos a poner acá? Bueno, esto después lo vamos a ver, por ahora nada, pero van a ir prototipos de funciones, así ya se van amigando con las palabras. Prototipos son utilizadas por las funciones, y también vamos a ver estructuras de datos. Esto que digo acá como estructuras de datos es el equivalente a las variables de tipo, no a las variables, sino al récord que ustedes declaraban en Pascal. O sea, la sección de declaraciones globales sería como un equivalente al type de Pascal. O sea, acá en este apartado, en estructuras globales, vamos a definir tipos de datos propios que nosotros querramos utilizar, que el programador las define. Es decir, básicamente un registro. En C se llaman estructuras de datos. Una vez que tengamos esto definido, no vamos a hacer uso de variables globales. Siempre vamos a trabajar con variables locales y variables de parámetros. Lo que necesitamos en C es una primera y obligatoria función que se llama main, principal. O sea, el main, y que va entre llaves, es la función principal y es obligatoria que esté. Esto sería como el equivalente cuando nosotros hacíamos en Pascal, esto de las últimas cuestiones que lo nombramos al Pascal, después ya lo olvidamos. El último párrafo, el último bloque de código que poníamos en Pascal, que teníamos entre begin y end, con el end con punto. Bueno, este sería como el programa principal. En C es el main. Y va entre llaves, no existe el begin y end. Lo que hacemos acá es declarar variables locales que pertenecen al main. Por ejemplo, podemos declarar una variable que se llame A, o número. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una variable? ¿Cuál es el patrón que tiene que seguir? Bueno, tiene que tener letras, mayúsculas o minúsculas, números y guión bajo. Entonces, podemos declarar la variable y también le podemos asignar un valor. Como cuestión obligatoria, tiene que tener el punto y coma cada sentencia en Pascal. Entonces, el tipo de dato, el nombre de la variable, y también le podemos declarar un valor. ¿Qué otros tipos de datos podemos encontrar en C? Puede ser entero, el real, que no es más real, ahora es float. Puede ser el tipo char. Y no existe el tipo de dato booleano. En C, el verdadero y falso se representan a través de números enteros. El falso es el 0 y el verdadero es el distinto de 0. Esos son los tipos de datos habituales con los que vamos a trabajar. Bueno, acá definimos una variable. Esta variable es local, solamente existe en el ámbito del main. ¿Por qué usar variables locales o variables de parámetro, que después ya lo vamos a ir viendo, y no variables globales, como si las definiésemos acá arriba? Porque la variable global tiene vida durante todo el programa, desde que empieza hasta que termina. En programas grandes, complejos, de muchas líneas de código, estaríamos utilizando recursos de memoria donde están almacenadas esas variables permanentemente. En cambio, una variable local tiene vida solamente desde que el programa o la función a la que invocamos comienza, y cuando la función termina, esa variable se libera y el recurso de memoria es liberado. Acuérdense que una variable, la definición,
la podemos suponer como de un lugar o una dirección, un lugar en la memoria que tiene un tipo de datos, un nombre, el nombre lógico al que hacemos referencia, un valor y la ubicación donde está. O sea, esos 4 componentes constituyen la definición de variables. El nombre de la variable, el valor que tiene almacenado, el tipo de datos de dicha variable y la dirección de memoria donde está ubicada. Ese símbolo ampersand, que después ya lo vamos a ir viendo en detalle, que hace referencia a la dirección de memoria. Una vez que definimos las variables, y ya saben el patrón que tiene que seguir el token identificador para hacer un lexema válido, o decir, ¿en qué idioma me está hablando? Bueno, los que leyeron el apunte de compiladores saben a lo que me estoy refiriendo. Después en el próximo video de teoría vamos a aclarar un poquito la diferencia entre esos conceptos. Lo que también le habíamos dado como actividad eran los operadores, más allá del uso de variables, los operadores aritméticos, el operador de asignación, operadores aritméticos, operadores relacionales y operadores lógicos. Son distintas categorías léxicas que todo lenguaje de programación tiene, cada uno con sus reglas particulares. Otra de las cuestiones que vamos a utilizar en las directivas al preprocesador son las constantes simbólicas. ¿Cómo vamos a definir una constante simbólica? O sea, una constante no es una variable, sino no varía a lo largo de la ejecución del programa. Una constante simbólica se define también como una directiva al preprocesador, se le da un nombre, por ejemplo, yo no sé, el término IVA. Yo quiero que en todo mi programa, cada vez que haga referencia a IVA, lo reemplace por el número 1.21. En este caso es un valor real, o sea, del tipo float, pero no le tengo que definir el tipo de datos. Si lo hubiese definido con el número entero 21, el valor 21 va a ser reemplazado cada vez que encuentre la descripción de la constante simbólica IVA en cualquier lugar del programa. Entonces tienen el numeral include, el nombre de la constante simbólica, por defecto, como regla o buena práctica, lo ponemos en mayúscula y las variables en minúscula, y el valor de la constante simbólica. No hay un operador de asignación, no hay punto y coma. Sí, si el valor es entero, como en este caso es 21, si fuese decimal pondríamos así, y si fuese string, lo pondríamos entre comillas. Vamos a usar como constantes el uso de constantes simbólicas como directiva al preprocesador en nuestros programas en C. Bueno, ¿y qué es esto de operadores aritméticos? Tenemos los operadores aritméticos, que trabaja C, es el más, menos, por, dividido, y el mod, ese mod de Pascal, en C es el porcentaje. Todo esto que van a ver ustedes en el lenguaje C, la sintaxis básica van a ver que a medida que vayan avanzando en la carrera es la misma sintaxis que usan otros lenguajes como Java o JavaScript o PHP. Porque en general se lo considera C como el padre de todos los lenguajes. Entonces ustedes empiezan a utilizar las estructuras de datos, las estructuras de control, los operadores aritméticos, lógicos y relacionales de C y van a ver que se repiten en la mayoría de los lenguajes o en varios lenguajes. También vamos a ver que están estos operadores, el más y el menos, que se pueden aplicar como prefijo o sufijo a las variables. Es decir, que si yo hago A más, significa que es el equivalente a hacer A igual a A más 1. Estas dos sentencias son equivalentes. Incrementar 1 en 1 a la variable A. ¿Por qué existe la posibilidad de ponerlo como prefijo o como sufijo? Bueno, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos que cuando actúa como en una expresión algebraica tiene un comportamiento diferente. El operador de asignación, fíjense que es el igual, ya no es más el 2 puntos igual, como era en Pascal. Los operadores relacionales, algunos cambian. Lo que me permiten es construir expresiones relacionales. Por ejemplo, estos son el menor igual, el mayor igual,
Cuando quiero comparar dos variables o dos expresiones, si el operador de asignación es igual, para la comparación como operación relacional es el doble igual. Y el distinto es con el signo de interrogación y el igual. Al principio ustedes se van a confundir y van a intentar comparar en una expresión relacional con el igual simple. Bueno, tengan en cuenta que es el doble igual y este es el distinto. Ese es el cambio que tiene. Y los operadores lógicos son el y o el and, es el doble ampersand. El or o el o es lo que nosotros llamamos pi, que es el alt 124. Alt 124. Esta simbología es la del or. Y la negación es como si esto era el igual, el no igual es el distinto, el operador de el not o negación es el de exclamación. Bueno, con este set de operaciones, ustedes, que ya los deberían haber visto, deberían haber podido resolver esta práctica que está acá. Está resuelta, vamos a moverla así. Así tratan de buscar las soluciones rápidas. Bueno, la idea es que ustedes hayan hecho esto por su cuenta, después les habilitamos esta solución, y en particular tengan en cuenta de los ejercicios que están resueltos, vamos a mirar alguno rápido. Por ejemplo, son estos. Esta es una expresión lógica que ustedes deberían poner si era verdadero o falso. ¿Por qué dice acá 0 falso? Bueno, porque les decía, no existe el tipo de dato booleano en C. Si esto dio falso, el valor que me va a devolver es un 0. ¿Y por qué devuelve 0? Bueno, porque entran en juego los operadores relacionales y lógicos, que les fui explicando recién, y el concepto de orden de precedencia. ¿Qué es el orden de precedencia? Estaba por acá, a ver si no me equivoco, era por acá. Acá, no, más adelante. El orden de precedencia ya lo vamos a encontrar, no se preocupen. Acá están los operadores lógicos, relacionales, incremento, decremento, presión, acá está. Significa que cuando en una misma expresión, como esta que están acá, aparecen varios operadores, la tabla de precedencia nos indica la lógica interna que usa el compilador, que usa este programa que está acá atrás. Cada vez que hacemos un clic acá en Will, lo que se activa es otro programa que ya está hecho y el objetivo es traducir este código fuente en un programa ejecutable. El punto C lo transforma en un punto exe. Cuando encuentra una expresión lógica, el compilador tiene que usar un criterio. Por ejemplo, acá tiene el AND y el OR. Entonces usa esta tabla de precedencias y dice que primero se ejecuta el AND y después se ejecuta el OR. Excepto que haya paréntesis, que es lo primero que se resuelve. Entonces, cuando el compilador intenta resolver esta expresión lógica, va a encontrar paréntesis. Entonces, primero tiene que resolver lo que está dentro de los paréntesis y después aplica este operador que es de negación, el NOT. A su vez, dentro de los paréntesis tenemos el AND y el OR, pero como el AND tiene un orden de precedencia anterior al OR, primero se ejecuta el AND y después el OR. O dicho de otra manera, esto se para en términos, o sea, se va, como este tiene un orden de precedencia inferior, primero se ejecuta este término y segundo esto. Y después el resultado se analiza. Es como en álgebra, el OR sería el equivalente al más y al menos, y el AND al por y al dividido. El más y el menos se para en términos. Entonces primero va a preguntar si 3 es mayor que 3. La respuesta a esto es falso, o 0. Y después va a comparar, va a hacer una evaluación de esta expresión lógica y va a preguntar si 5 es distinto de 4. Y esto va a devolver verdadero, o sea, distinto de 0. Como tengo falso acá y verdadero acá, se ejecuta en secuencia, internamente el compilador, esta evaluación.
y como tengo falso y verdadero, y como ustedes ya conocen la tabla de verdad, o sea, nosotros nos vamos a dar cuestiones lógicas, porque ya suponemos que de algoritmo y estructura de datos ustedes ya aprendieron, como por ejemplo lo que es una tabla de verdad. Si tengo falso y verdadero, toda esta expresión me va a dar falso. Por otro lado, analizamos esta expresión que está acá. Si 9 es igual a 9, me va a dar verdadero. Entonces tengo el falso como resultado de esta expresión lógica y el verdadero por este lado. Y ahí se analiza el O, siguiendo la tabla de precedencia. Si tengo falso o verdadero, me va a dar verdadero, porque el OR, para que dé falso, los dos componentes que estoy analizando me tienen que dar falso. Al menos uno de los dos, o los dos es verdadero, todo da verdadero. Entonces, como este me da verdadero y esto me da falso, el O me da verdadero. ¿Y por qué dice falso acá? Porque una vez que terminé de analizar todo el paréntesis, me apareció la negación adelante. Entonces, toda esta expresión lógica, el resultado es falso, pero para nosotros en C es un número cero. Vamos a hacer ¿cómo podemos hacerlo rápidamente? Bueno, existe una función que la voy a tener disponible porque yo quiero incluir el stdio.h para mostrar datos, eso es lo que ustedes van a ver para la semana que viene, que se llama printf. El printf tiene por un lado, tiene dos componentes, un porcentaje de y una expresión. Esta se llama especificador de conversión y depende del tipo de datos que yo quiera mostrar, los tengo que colocar. Puedo tener varios especificadores. Bueno, eso ya lo van a ver en detalle. Entonces vamos a copiar acá, ya que lo tenemos, copiamos todo esto y lo podemos ejecutar. Como toda sentencia en C, tiene el punto y coma al final. Acá sáquenle los espacios, si no va a dar error de sintaxis. Acá no es necesario. Bueno, ¿cómo hacemos con C? Lo grabamos, lo compilamos y acá abajo viene la tabla de errores. Esta lista de errores, que lo vamos a ver en el próximo video, aparece un error y aparece un warning. Este warning que está acá es del main. El main es una función principal y me está diciendo que no devuelve nada, o por defecto debería devolver un entero. Como nosotros estamos trabajando con un único archivo y no vamos a interactuar con otros .c y no vamos a trabajar con un proyecto, que la devolución de nuestro programa para que se conecte con otro programa es indistinto. Para que no dé el warning tenemos dos alternativas. O le ponemos que nuestra función main va a devolver un entero, y si ponemos eso le tenemos que, cuando termine el programa, poner qué valor vamos a retornar, por ejemplo, un número entero 1, o si no, ponemos a usar esta palabra reservada que es la de void. Void significa ausencia de valor, sin valor. Quiere decir que nuestra función no devuelve nada. Entonces, si lo volvemos a compilar, van a ver que ese warning desapareció. Bueno, acá me está dando el error del include. ¿Y por qué? Bueno, les dejo como tarea que ustedes lo averigüen. Lo vamos a comentar, total, el uso, no le vamos a dar un uso todavía acá, después en la próxima lo vamos a utilizar y a ver si descubren por qué está mal. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos este programa? Acá lo grabé, lo compilé y lo ejecuté. Si no, lo podemos hacer todos juntos desde este botoncito. Lo que me tiene que devolver es el resultado de esta operación. Y me da 0, que coincide con el resultado que está acá. Estamos haciendo un poco de trampa. Ahora, si le sacamos la negación, vamos a ver qué número da. Me da un 1. O sea, es distinto de 0. No necesariamente siempre el verdadero es 1, pero nos está indicando que esta expresión es verdadera. Similar a eso, ustedes podrían plantearse y practicar y autocorregirse esta otra expresión, por ejemplo, que dice 11 acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerla acá, vamos a verificar que diga 11. Lo grabamos, compilamos, esto generó el punto .exe, no me dio error.
ejecutamos y me da el 11, o 0,11 en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque siguiendo los operadores de precedencia, primero aparece el por y el dividido, o el operador de módulo, el ex mod de Pascal, y después el más y el menos, o sea que el más y el menos se ejecutarían después, separarían términos. O sea que es como que esto operaría por un lado de esta forma y por el lado este otro término. El 5 módulo 2 me da 1, porque 5 dividido 2 es 2 y el resto es 1. O sea que a lo que dé acá yo le voy a sumar 1. Pero el dividido y el por están en el mismo nivel de precedencia. En ese caso lo que se hace es ejecutar de izquierda a derecha. Entonces lo que hace es 13 dividido 3 es 1, por 2, 2, por 5, 10, todo esto me da 10, más 1, que es la operación, el resultado de esta operación algebraica me tiene que dar 11. Y ahí aparece el 11, el 0 y el 11. ¿Por qué apareció eso? Bueno, el 0 es el producto de este print y el 11 producto de esta otra salida. Hay unos caracteres que tienen funcionalidades, caracteres de control, como estos, por ejemplo, que es el /n, esto también los deben haber visto, lo vamos viendo más adelante. Ahí lo que estoy haciendo es un salto de línea, que me haga 2 saltos de línea después de haber mostrado este resultado y antes de mostrar en este especificador de conversión el segundo resultado. Y ahí aparece el 0, 2 saltos de línea y el 11. Bueno, para terminar, lo que vamos a ver es esta última operación. Fíjense que es el 26, que por ahí les debe haber costado cómo resolverlo. Lo vamos a poner acá, a ver qué resultado da. La idea, se llama operador ternario, es que evalúa una condición por verdadero, ejecuta este primer término, y por falso ejecuta este otro término. No es que no exista el if en C, después lo vamos a dar, en la próxima ya lo van a empezar a usar, pero este sería como un if simplificado. Por condición, por verdadero primera expresión, se evalúa esta expresión y si no, esta otra. Entonces, si dejamos tal cual está esta operación, nos va a dar, por un lado, un error semántico, no sintáctico. El error semántico es que tengo una variable p y no está definida. Entonces vamos a definirla acá arriba. Y ya que está, le vamos a dar un valor. Por ejemplo, el valor 10, menor a 20. Va a hacer este cálculo, va a evaluar que 10 no es mayor a 20, entonces p va a valer 6. Si hubiese valido acá 21, p va a valer el módulo 2 de 21. Pero nunca me voy a enterar si no lo muestro. Entonces, ya que tenemos esta estructura, la vamos a mostrar. Y vamos a mostrar ¿qué cosa? P. Nada más que P. Probamos. En este caso, como P vale 10, me debería mostrar el número 6. Y ahí está, 6. Si P vale 21, va a ser mayor que 20, entonces va a entrar en esta expresión, por el verdadero. Va a ser 21 dividido 2, me va a dar 10, pero el resto, porque el operador del módulo me debería mostrar 1. ¿Y por qué? Porque es un número impar, que era el objetivo del enunciado. Entonces lo ejecutamos y acá está ese 1. Si le ponemos 22, no me va a mostrar 2 o 22, me va a mostrar 0, porque el enunciado me pedía 0 para pares, 1 para impares. Bueno, terminamos acá. En el apartado de teoría van a encontrar un video donde hacemos unas referencias a definiciones teóricas importantes en el primer punto de compiladores,